Hola chicos, esta noche nosotros no vamos a luchar contra jefes, ni a correr frenéticamente por Anor Londo. Esta noche vamos a hacer algo mucho más arriesgado. Nos vamos a quedar quietos. En el menú, sí, ese mismo que probablemente has ignorado unas 1000 veces mientras ajustas el brillo o eliges tu clase favorita sin pensar demasiado. Pero espera, este no es cualquier menú. Este es el umbral de Dark Souls, un lugar tan denso y cargado de atmósfera que casi puedes oler el polvo. Digital en las grietas de sus letras góticas. Cada sonido, cada sombra en movimiento está ahí para prepararte psicológicamente para lo que está a punto de devorarte con dientes oxidados. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Comenta desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá. ¿Estás en tu cama? ¿Luces apagadas? ¿Alguien roncando al lado tuyo? Ahora atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo. Y comencemos juntos el viaje de esta noche. Apareces frente al menú principal y de inmediato sientes que este no es un menú como los demás. No hay colores brillantes, no hay efectos bombásticos, solo un fondo sombrío, casi opaco, como una pintura olvidada, al fondo de una galería subterránea. YL Logo, Is Logo Imponent, Dark Souls, flotando con la solemnidad de un epitafio Nai. Algo casi ceremonial en la manera en que la niebla de fondo se arremolina lentamente, como si el juego mismo estuviera respirando An. Es inquietante. Sí, Pero Tambi Owen. Es An elegante, a minimalista. An como si From Software hubiera dicho, An, esto no necesita gritar, tú ya sabes lo que viene. Y luego está la música, esa melodía que parece venir desde el interior de una cripta. Suena como si un órgano se tocara, solo en una iglesia sin fieles. Aquí es donde te das cuenta de que Dark Souls no empieza cuando eliges New Game and No, empieza aquí, en este espacio donde lo único que haces es mirar y pensar y recordar. Probablemente no sobrevivirías ni 5 minutos en un museo así, si fuera real, porque este no es un lugar que puedas recorrer con una audioguía y un café en la mano. Aquí las obras de arte no están colgadas en las paredes, están escondidas en palabras crípticas, en armas oxidadas, en las cicatrices de los personajes. Y tú, por alguna razón, has decidido entrar con sandalias digitales y una linterna emocional en una curiosidad interesante. El menú principal de Dark Souls no ha cambiado significativamente a lo largo de los años, y eso es casi una declaración de principios. Es como si el juego te dijera, no necesitamos evolucionar. El mundo ya es lo suficientemente perturbador, y lo gracioso es que esa decisión de diseño tan simple ha inspirado debates completos en foros académicos sobre cómo los juegos pueden usar la austeridad visual como forma de narrativa, pero claro, también está lo exótico. ¿Sabías que en la versión japonesa del juego el menú tiene ligeras variaciones en la animación del fondo? Son mínimas, casi imperceptibles, pero los fans las han documentado porque claro que sí, porque esto es Dark Souls y todo, absolutamente todo importa mientras tus ojos se mueven lentamente por las opciones, New Game, Load Game, Options, empiezas a darte cuenta de que no estás simplemente navegando un menú, estás haciendo una especie de ritual, como cuando entras a una exposición de arte oscuro y sabes que vas a ver cosas que no podrás olvidar fácilmente. Y de repente surge la primera duda, ¿entro o no entro? Porque ya sabes lo que te espera. Sabes que tras esa selección vienen horas de frustración, descubrimiento y muerte. Lucha, pero tú estás aquí
y lo estás contemplando como si fueras un visitante frecuente de un museo que cambia sutilmente cada vez que regresas al en serio. ¿Cuántas veces has pensado en el hecho de que el menú de Dark Souls no tiene música alegre ni efectos de transición rápidos? Es como si estuviera diciendo: aquí no estás para entretenerte, estás aquí para sobrevivir al arte. Y hablando de sobrevivir, ¿recuerdas ese bug en la versión inicial donde el juego podía corromper tu archivo de guardado si salías desde el menú sin descansar en una fogata? Fue arreglado rápido, pero dejó huella. Hoy en día, algunos jugadores aún toman un segundo extra para cerrar el juego con respeto, como si se despidieran de un espíritu mientras te sientas frente al menú. Quizá con los dedos aún lejos del mando, sientes una presencia, no literal, claro, pero emocional. Es como si todas las veces que jugaste antes estuvieran mirándote desde ese fondo brumoso. Cada jefe que te costó días, cada victoria mínima, cada error catastrófico, todo está ahí, en silencio, esperándote. Y es entonces cuando recuerdas: este menú es un umbral, una frontera entre tú y algo que quiere devorarte. No grotesca, no con dientes, sino con belleza, diseño y dificultad cuidadosamente construida. Es como esos museos donde no puedes tomar fotos, porque lo que importa no es llevarte una imagen, sino una cicatriz. Te quedas unos segundos más, sola, mirando porque aunque no lo parezca, estás ya dentro de Dark Souls, y esta vez no necesitas un arma, solo ojos, oídos y paciencia. Recorres la sección de options como si entraras en la cámara de control de una institución antigua y sagrada. Todo está en orden, cada menú dispuesto como una palanca olvidada que solo unos pocos se atreven a tocar. No estás aquí para cambiar nada sin pensarlo dos veces. Estás aquí para entender, para observar, porque cada ajuste en Dark Souls no es simplemente un capricho técnico, es una forma de decirle al juego cómo desea sufrir en que desplazas, lentamente entre las pestañas. Sonido, pantalla, controles, cada una se siente como una vitrina sellada, y tú, como un visitante reverente, vas tomando nota de lo que ves. Subir el brillo, eso sería una blasfemia. Dark Souls debe ser oscuro, debe doler la vista. Es como encender todas las luces en una película de terror técnicamente útil, pero un crimen artístico hay. Un leve sonido de desplazamiento cada vez que navegas entre opciones, un clic metálico, como un engranaje oxidado girando una vez más tras décadas sin uso. Incluso ese pequeño sonido parece cargado de intención. No hay placer en manipular los ajustes aquí, hay gravedad. A la música de fondo se detiene por un segundo cuando entras a Audio Settings, y ese silencio repentino se siente como si alguien hubiera apagado la electricidad en una catedral abandonada. Luego vuelve, pero ahora estás consciente de ella. Un murmullo coral lejano, apenas perceptible, como si el propio juego te advirtiera que incluso los sliders pueden tener consecuencias. Observas la opción de subtítulos on and off. ¿Quién apagaría los subtítulos en un juego donde cada palabra importa como un fragmento de historia perdida? Los diálogos son escasos, pero llenos de peso, como manuscritos recitados por fantasmas que no quieren ser olvidados. En serio, apagar eso sería como arrancar los letreros de un museo para ver si te hace sentir más inmersivo. No, gracias a curiosidad interesante, el menú de opciones en Dark Souls fue tan criticado en su lanzamiento por ser torpemente estructurado que inspiró múltiples mods dedicados exclusivamente a reorganizarlo en PC. Así nació el infame ThisFix, un parche tan famoso que terminó convirtiéndose en parte del rito de iniciación para jugadores de la versión original. Si querías jugar en serio,
Necesitabas hackear el museo para que funcionara correctamente. Pura ironía, pero claro, no todo es mística. En medio de los sliders y toggle switches, encuentras algo que te saca una sonrisa and gamer speed. Qué frase tan banal para algo tan importante. Porque en Dark Souls, mover la cámara rápido puede significar ver una emboscada o no sobrevivir. Easy como decir ventilación en un traje espacial. Suena técnico, pero sin eso, estás muerto, Nai. Hay algo extrañamente conmovedor en contemplar que puedes controlar la dificultad emocional de tu experiencia, no solo en combate, sino en estas decisiones previas. Bajar el volumen de la música, subir el del ambiente, quitar vibración. Todo eso no es solo accesibilidad, es expresión, es decidir cómo quieres que te hable el juego Y es aquí donde entra el debate eterno entre puristas y modernos. Los jugadores todavía debaten si tocar las opciones desvirtúa la experiencia de Dark Souls. Algunos argumentan que cambiar el brillo remake buttons va contra la visión artística original. Otros, con más sentido común y menos tiempo libre, dicen que si puedes jugarlo mejor, hazlo. A veces, el arte también puede ajustarse para no romperte la espalda en la pestaña de control. Pasas los ojos lentamente sobre el esquema de botones. Años después, todavía se siente incómodo usar el stick derecho para fijar enemigos y el gatillo para atacar. Como si alguien diseñó esta configuración con guantes de cota de malla puestos. Parrow, ágil, esta, firm. Intocable, como si cambiarla fuera un sacrilegio. Spoiler, puedes cambiarla, pero no lo haces, porque ya sabes lo que representa. ¿Sabías que en una entrevista los desarrolladores admitieron que parte de la dificultad en la interfaz fue intencional, no solo por presupuesto, aunque eso también, sino porque querían que incluso el acto de preparar tu partida se sintiera como parte del mundo? Nada es suave, nada es inmediato, como si tu consola tuviera artritis en pasas. Al final de la sección y ves la opción de Restore Default. La miras como quien encuentra una obra de arte amenazante al final de un pasillo. Hay algo aterrador en la idea de que todo lo que hiciste pueda borrarse con un solo botón. Incluso si no cambiaste nada, el hecho de que esté ahí te recuerda lo frágil que es la estructura de control. Como todo puede volver a su forma original en un segundo. Pero claro, ¿quién quiere volver a cero en Dark Souls? Tú, otra vez. Y justo antes de salir del menú, sientes algo raro, insatisfacción, porque en este pequeño recorrido por las opciones, has sentido algo que muchos juegos no ofrecen ni en su gameplay principal, peso en densidad, historia latente. Has experimentado un diseño que no se disculpa por incomodarte, que no te adula, que no te suplica que sigas jugando. Encierras la sección con una lentitud reverente, como si cerraras un libro lleno de anotaciones. Porque sí, acabas de leer un capítulo, incluso si solo tocaste botones, y eso sinceramente es parte de lo que hace único a este museo virtual, donde todo, absolutamente todo, cuenta. Ahora llegas al umbral donde comienza todo la creación de personaje. Y no, esto no es como en otros juegos donde pones tu nombre, te haces guapo y sales a matar cosas unknown. Esto es Dark Souls. Aquí, crear personajes se siente más como firmar un contrato existencial con un universo que no te debe nada. Tu cursor se posa en New Game. La pantalla se oscurece y entonces aparece ella en esa interfaz áspera, rudimentaria, como si alguien la hubiera dibujado con carbón sobre pergamino viejo. No hay animaciones suaves, no hay avatares sonrientes, ni sliders infinitos para el tamaño. Aquí, cada decisión se siente grave e irrevocable, como elegir qué alma llevarás en una pintura. Malditan, empiezas con lo básico nombre. Eliges uno con cuidado, sabiendo que jamás te llamarán por él en el juego, pero eso no importa.
Es como poner tu nombre en la esquina de una obra que sabes que el tiempo va a destruir. Luego viene el género a hombre o mujer. No hay intermedio, no hay otros cuerpos. Aquí, Dark Souls no intenta ser inclusivo. Intenta ser primitivo o brutalan como un mural de guerra medieval tosco. Limitado, inevitable. Y entonces llegas a la parte más jugosa a la clase, a 12 opciones. Te miran fijamente, como si fueran estatuas de guerreros malditos que alguna vez intentaron lo mismo que tú. El caballero fuerte, confiado y con el alma tan blindada como su armadura. El ladrón Hegel, sospechoso, probablemente en bancarrota emocional. El hechicero ideal, si te gusta hacer daño desde lejos y morir rápido en combates cuerpo a cuerpo. El de privé, completamente desnudo, con un garrote y una expresión de tú verás qué haces. El elegir una clase no es solo una cuestión de estilo de juego, es una declaración de principio. Es como entrar a una exposición de arte contemporáneo y escoger con qué obra vas a quedarte encerrado por los próximos 3 días. ¿Quieres sufrir con elegancia o con caos? Dato curioso, Anne and the Pride es la única clase que empieza con todas las estadísticas balanceadas técnicamente. Eso lo hace versátil, pero simbólicamente es un chiste cruel. El juego te dice, aquí tienes nada, hazlo funcionar. Algunos jugadores eligen esta clase como un acto de masoquismo puro, otros como una especie de performance. Y sí, hay ensayos escritos sobre eso luego. Vienen las estadísticas. Vitalidad, resistencia, fuerza, inteligencia. Cada número es una promesa y una traición potencial. Subir destreza significa que vas a esquivar más fácilmente. O no, porque fallaste el timing y ahora estás muerto. Subir fe, paracha, para que un dios olvidado te escuche susurrar oraciones en medio de una masacre. Los jugadores todavía debaten si especializarse desde el inicio es sabio o temerario. Algunos dicen que enfocarte te ayuda a dominar el juego. Otros creen que eso te cierra puertas, que lo bello del sufrimiento en Dark Souls es que lo enfrentas con lo que tengas. Como un mochilero con zapatos prestados en el Himalayan, sigues adelante. El menú te lleva ahora a la apariencia física. Aquí la cosa se pone tan interesante porque el sistema de creación facial de Dark Souls es, digamos, expresivo. Puedes mover sliders y crear verdaderos horrores. Hay algo encantadoramente torpe en la forma en que las caras se distorsionan, como si estuvieras esculpiendo en cera derretida. Algunos jugadores pasan horas aquí creando monstruos de pesadilla. Otros lo dejan todo en default, sabiendo que sus personajes pasarán el 99% del tiempo con un casco puesto, un detalle excéntrico que pocos conocen. Es posible crear una réplica sorprendentemente cercana de Shrek si manipulas los sliders lo suficiente. Y no hay una razón práctica para hacerlo. Pero la comunidad lo ha hecho, porque claro, ¿quién no querría invadir mundos ajenos como un ogro gigantesco gritando "This is my swamp"? Después eliges tu peinado. Oh, low Q, sea que el juego considera peinados. Parecen más bien cortes medievales ejecutados por alguien que jamás ha visto un espejo. Y los colores. Bueno, si alguna vez quisiste parecer una mancha de óxido sobre piedra húmeda, este es tu momento, Anne. Por último, decides la edad. Joven, adulto o anciano. No afecta tus estadísticas, pero sí tu rostro y algo dentro de ti te dice que eso importa. Porque cuando estás jugando Dark Souls, incluso lo que no sirve para algo, aunque sea para inquietarte. Mientras completas el proceso, una idea se cuela en tu mente. No estás creando un héroe, estás ensamblando un mártir. Una que no será recordada por su belleza, sino por las veces que cayó y se levantó. Uno
Cuando pulsas confirmar el juego no te aplaude. No hay confeti, tan solo una transición lenta, oscura, como si alguien cerrara la puerta detrás de ti. Ya no hay vuelta atrás. Has construido tu avatar y el mundo te espera con los brazos. Más bien con las manos listas para empujarte por un precipicio. Pero tú sonríes, porque aunque este no es tu primer personaje en Dark Souls, sí es otro museo personal lleno de decisiones estéticas, errores tácticos y muertes memorables. Y ese menú, por torpe que parezca, te acaba de dar acceso a todo eso. Es como firmar el libro de visitas de una exposición que con suerte no te destruirá del todo. Has cruzado el umbral. El personaje está creado y ahora el cursor descansa como temblando sobre una decisión que nunca es tan simple como parece en la clase inicial. No es solo una cuestión de estadísticas o estilo de combate. Cada clase representa una biografía trágica, compactada en 2 líneas de texto y una silueta sombriante. Te tienes frente a esa lista una vez más. Ya sabes que esta selección cambiará cómo te moverás, cómo recibirás daño, pero también cómo serás recordado en tu propia mente. Porque no se trata solo de eficiencia, se trata de identidad. Why en Dark Souls, el personaje que eliges no es un alter ego, y si el testigo, el que verá todo contigo, el que morirá contigo, comienzas por él. Guerrero fuerte en balanceado, aburrido, como elegir un coche seguro para un viaje que sabes que terminará. Luego miras al caballero, con su armadura imponente. Es la clase falsa confianza. Vas blindado pero lento, como una nevera medieval con piernas. Un poco más abajo aparece el vagabundo. Espada larga, estadísticas decentes. Se siente como alguien que llegó tarde a la fiesta, pero aún así está dispuesto a fingir que entiende el código de vestimenta. Y luego el bandido, que parece que viene directo de un RPG de los 90 con hacha en mano y moral dudosa. Está el cazador, que parece interesante hasta que te das cuenta de que el arco no sirve tan bien como esperabas. Y que disparar en Dark Souls es como lanzar dardos con los ojos cerrados y los dedos dormidos. Y de pronto, el cursor llega a los márgenes del sentido común el hechicero. Bajo en vida, bajo en resistencia, pero con el poder de hacer magia desde lejos. Es la clase ideal para quienes tienen paciencia, memoria muscular y cierta inclinación por parecer inútiles en combate cuerpo a cuerpo. Si eliges esto, aceptas el destino de morir muchas veces. Antes de volverte algo temible, está el piromante, más robusto, con bolas de fuego que parecen ataques de rabia embotellada. Elegirlo es decir en sí, quiero magia, pero también quiero romper cosas con un palo ardiendo. Y no es mala elección. De hecho, es una de las clases favoritas por su curva de aprendizaje amigable, lo cual en Dark Souls significa que solo lloras durante las primeras 6 horas, no 8 años. Luego está el clérigo, una figura fascinante, su arma, una masa, su fe, incuestionable. Jugar como clérigo es como entrar al lugar con un bate de béisbol al noble. Intención todo confuso. Y sí, está el ladrón, con su daga, su llave maestra y su pinta de que no sobrevivirá el tutorial. Es ágil, sí, pero también frágil. Elegirlo es comprometerte con el arte de esquivar. Y las estrategias que se sienten como robarle el alma a una piedra, finalmente llegas al The Pride. Y no puedes evitar quedarte un rato más aquí. No tiene nada. Zero armadura. Pies. Estadísticas todas iguales. Como un lienzo vacío. O como un pobre infeliz que se cayó del camión de los personajes normales. Y sin embargo, es poético. Elegir al Deprived es como elegir empezar una historia sin lápiz, sin papel y con un incendio de fondo. Curiosidad marginal, hay muchos speedrunners. Eligen al Deprived por razones técnicas. Su equilibrio inicial
permite builds más eficientes en tiempo récord. Claro, eso sí, no te importa comenzar como el primo pobre de Gollum. Te preguntas si todo esto es solo roleo estético o si realmente Team Pacer. Y la respuesta es en ambas cosas, porque en Dark Souls las primeras decisiones son trampas disfrazadas de libertad. Puedes comenzar con ventaja, pero esa ventaja durará poco. Los jugadores todavía debaten si existe una mejor clase inicial. Algunos dicen que el piromántico es el más eficiente, otros defienden al guerrero, pero los veteranos te dirán que después del primer jefe Todú, se inhaibla. Lo que importa es cómo juegas, no con qué empiezas. Una filosofía que suena profunda, hasta que eliges al ladrón y mueres al primer golpe, porque no llevas pantalones. Ahora imagina esto. En cada clase es una vitrina, un personaje congelado en el tiempo, una escultura cargada de historia que nadie te va a contar. Tan solo la vas a vivir. Vas a ser tú quien le dé contexto a ese rostro neutro y esas estadísticas abstractas. Es un poco como entrar a un museo donde no hay etiquetas explicativas, tan solo las piezas y el eco de lo que fueron. Haces scroll de nuevo, lentamente. Escuchas ese sonido rasposo, como un pergamino siendo girado por dedos fantasmales. Y ahí están todos. Una línea de figuras esperando que las elijas para llevarlas a la ruina, al dolor y con suerte a la redención. Y tú, claro, eliges la clase que menos sentido tiene según tu forma de jugar. Porque Dark Souls es así. Te empuja a probar lo que no entiendes. Te susurran, tal vez esta vez, con esta clase, el sufrimiento sea distinto. Más interesante, confirmas la elección, el menú desaparece y durante unos segundos te quedas en silencio, porque sabes que esa figura que acabas de elegir va a caminar por pasillos llenos de humo y ruinas. Va a morir va perder almas, va a ver cosas que no entenderá. Y sin embargo, no puede ser otra persona. Tiene que ser este place, esta decision. Porque en este museo de oscuridad y repetición, tú no solo eliges una clase, eliges una narrativa en una forma específica de fracasar, hasta que, por accidente o milagro, ganas. Y entonces, cuando creías que lo más difícil ya había pasado, el juego te lanza otro acertijo, envuelto en una sonrisa burlona de los regalos iniciales. Están ahí, alineados en una lista sin contexto real, como obsequios envenenados de una deidad con un sentido del humor cuestionable. Te los presentan con nombres ambiguos, descripciones crípticas y un tono que oscila entre lo ceremonial y lo sarcástico. Aquí no hay tutorial, no hay advertencias, solo una caja cerrada con una tarjeta que dice "a buena suerte". Jamás el abismo. Revisas la lista anillo de vida. Aumenta ligeramente tus puntos de salud. ¿Qué tan ligeramente? Bueno, como una hoja de lechuga sobre una hoguera. Pero suena útil, claro. Bendición divina. Recupera completamente la salud. Una vez a cómodo. O sea, un comodín de pánico. Ideal si te gusta desperdiciar objetos en el primer jefe por accidente. Fragmento de humanidad. Este sí que suena serio, pero no te lo explican. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es negro? ¿Por qué se mueve como un parásito dormido? Sigues bajando. Gema de Hogar, un hueso que te lleva de vuelta a la última fogata. En otras palabras, la tarjeta de embarque para cobardes. Binoculares en sí, unos binoculares. Hawk Clara. Lo primero que uno necesita cuando enfrenta demonios gigantes es poder verlos con detalle, y luego está el regalo más elegido por novatos, veteranos y fans de la criptografía. Por igual al regalo maestro Master Key, y este objeto que suena como algo sacado de un DLC de Resident Evil te permite abrir ciertas puertas que de otro modo estarían selladas. Y no, hay una lista
No hay un mapa, ni simplemente puede abrir cosas. Curiosidad interesante, la llave maestra. Rompe el diseño original del juego, permitiendo atajos y secuencias de exploración que no estaban pensadas para el principio. ¿No sabías o no? Ya te metiste en un problema filosófico. Los jugadores todavía debaten si elegir la llave maestra es hacer trampa. Algunos lo consideran parte del juego, otros dicen que arruina el ritmo, pero todos coinciden en algo. Si eliges esta llave, será más difícil justificar tus errores más adelante. Pasas a los objetos más raros. Anillo de la bruja. Permite comunicarse con un personaje en particular. Una opción que solo cobra sentido si ya sabes de quién se trata. Spoiler, probablemente no lo sabes. Objeto misterioso, sin descripción. Answer. Está ahí. Tú, por supuesto, te pregunta si es un farol o un secreto ancestral. Spoiler, no es nada útil. Aquí es donde Dark Souls se pone poético, porque estos objetos no están diseñados para ayudarte, están diseñados para tentarte. Son como las esculturas ambiguas en un museo de arte contemporáneo. Sabes que tienen un propósito, pero también sabes que puedes quedarte una hora mirándolas. Sin entender nada, te acercas a cada opción con la atención de un arqueólogo digital, porque si el juego no te explica nada, entonces es tu deber hacer las conjeturas. Imaginas el anillo como un amuleto trágico de un caballero caído, el hueso como una reliquia familiar arrancada de las llamas, la humanidad como un fragmento de alma de alguien que ya no recuerda su nombre. Y lo mejor de todo, en el juego no te confirma ni te niega nada. No hay glosario que te salve. No hay pista, solo intuición y paranoia. Cada objeto es como una sala cerrada de un museo. Aunque quizás haya algo valioso adentro. O quizás solo polvo doto marginal. Algunos speedrunners eligen el regalo equivocado a propósito como forma de desafío extra. Es decir, no solo quieren terminar el juego en 40 minutos. También quieren hacerlo cargando un regalo inútil como castigo. Si eso no es compromiso estético, no sé qué lo sea. Vuelves a mirar la lista, ahora con cierta ternura, porque sabes que ese objeto no va a definir tu historia, pero sí va a colorearla. Va a estar en tu inventario, mirándote, esperando, preguntándote si lo usarás alguna vez o si terminará en una caja olvidada cuando llegue el New Game más al final. Eliges, no por estrategia, sino por sensación, porque eso es lo que hace Dark Souls mejor que muchos otros juegos. No te dice qué hacer, te observa hacerlo, y cuando confirmas tu elección, el menú desaparece sin ceremonia, sin advertencia. Solo una niebla que se disuelve, y tú sabes que ya está. Tu personaje está armado, con su clase absurda, su rostro moldeado como manteca, derretida y su regalo misterioso en la mochila, y así, con una llave, o una bendición, o un hueso, caminas hacia lo inevitable. Ya tienes tu clase, tu rostro de pesadilla artesanal y un regalo probablemente inútil en el bolsillo. Entonces, mientras el mundo de Dark Souls comienza a despertar a tu alrededor con ese zumbido constante de tragedia ancestral, descubres que en realidad estás aquí para experimentar los textos, no los diálogos, no las cinemáticas, los textos de los objetos han. Es aquí donde la narrativa del juego toma su verdadera forma, ya no como una historia lineal, sino como un rompecabezas emocional hecho de pedazos de mármol roto, pintado con sangre seca y palabras incompletas. Abres tu inventario, eliges un ítem al azar y ahí está en una descripción breve, escrita con el tipo de ambigüedad que haría llorar de orgullo a Borges y de desesperación a un redactor técnico. Este anillo perteneció a una bruja que caminó por las llamas del primer pecado, olvidando su nombre, pero no su rencor. Perdón, ¿quién era esa bruja? ¿Cuál fue el pecado?
¿Por qué el rencor tiene estadísticas? Pero tú sigues leyendo, claro, porque aunque no entiendes nada del todo, cada palabra se siente cargada de una tristeza profunda. Hey, una belleza antigua en esas descripciones, como si cada ítem fuera una pieza de una exposición maldita que alguien curó con extremo cuidado y con cero intención de explicártela. Abres la descripción de una espada larga, dice algo así como: en espada estándar de caballería, fiel, sin pretensiones, símbolo de la perseverancia en un mundo que ya no premia la disciplina. Why? Tú solo querías saber si tenía buena escala con destreza. Es como visitar un museo donde las etiquetas no dicen óleo sobre lienzo, sino sueños rotos de un rey sin tumba. No puedes no leer porque hay algo ahí, algo que vibra, que promete una historia detrás de cada empuñadura, cada capa desgarrada, cada trozo de hueso ennegrecido. Curiosidad ampliamente conocida a los textos de los objetos en Dark Souls, escritos con una filosofía muy clara en Show, Don't Tell, Then Confused, es decir, se muestra el mundo a través de sus restos, y el jugador debe armar el contexto emocional. Por eso, los fans han creado wikis enteras, videos de teoría, ensayos académicos, todo intentando unir las piezas. Why and Ozzy, no hay respuestas definitivas, pero la joya escondida en esta galería textual son los objetos aparentemente menores, como las resinas de pino o los restos de escudo roto. Una resina puede tener una descripción como extraída de un árbol que alguna vez se alzó en una ciudad devorada por el abismo. Una ciudad ¿cuál? ¿Quién la devoró? ¿Y qué hacía un pino ahí? Te das cuenta de que nada está puesto por azar, que los objetos comunes, incluso los que vendes por 10 almas sin pensarlo, tienen detrás una historia que podrías no descubrir jamás. Y eso, sinceramente, es hermoso, porque no se trata de que tengas que entenderlo todo, se trata de que puedes sentirlo. A los jugadores todavía debaten si esta forma de contar historias es demasiado críptica o una genialidad absoluta. Algunos dicen que es elitista, que excluye al jugador casual. Otros lo defienden como un arte puro, un gesto de respeto hacia la inteligencia del jugador. Tú, mientras tanto, estás en medio. No sabes si aplaudir o llorar, pero no puedes dejar de leer. Y entonces tropiezas con una de esas descripciones raras, casi una broma interna de los desarrolladores. Un objeto decorativo cuya descripción solo dice: a nadie recuerda de dónde vino este objeto. Algunos dicen que no existe, otros juran haberlo visto en sueños. A ese nivel de ambigüedad. Y te quedas pensando si se refiere al ítem o a ti, andato excéntrico. En la comunidad de modders hay un ítem no utilizado en el código del juego, cuyo texto simplemente dice: ni nombre, ni función, solo angollón. Hay teorías enteras dedicadas a interpretarlo. ¿Un error? ¿Un mensaje oculto? ¿Una broma? ¿Un agujero en la realidad? Lo fascinante es que en Dark Souls, incluso los objetos que no recoges parecen susurrarte al oído, como si cada ítem que decides ignorar todavía existiera en el mundo, esperándote, acumulando polvo, triste, porque sabe que su descripción es poética, aunque nadie la lea. Y eso hace que tu relación con el inventario sea profundamente humana. Le da sentido a lo que decides conservar y olvidas lo que no quieres enfrentar. Al final, ya no estás mirando objetos, estás recorriendo vitrinas, estás descifrando códices. Cada menú desplegable es una sala del museo, cada renglón una inscripción medio borrada en una lápida. No hay cinemáticas que expliquen nada, no hay voces que narren lo que fue, solo tú, tus ojos cansados y una interfaz gris que parece arrancada de un grimorio. Y lo más hermoso de todo es que estos textos
No quieren que los entiendas de inmediato. Quieren que regreses, que los reencuentres cuando ya hayas cambiado. Cuando tengas más contexto, más heridas, encierras el menú de objetos con una reverencia mental. Has leído suficiente por hoy, pero ¿sabes qué? La próxima vez que consigas un trozo de titanita, no será solo un recurso para mejorar armas, será un fragmento de historia. Y tú, sin saberlo, te has vuelto su archivista. Tuviste suficiente con las palabras por ahora, así que decides moverte. No hacia adelante, no hacia un combate glorioso solo. Te dejas llevar por los pasillos silenciosos del refugio de los no muertos, como si fueras un turista extraviado, en un castillo abandonado donde los fantasmas aún pagan alquiler. No hay enemigos inmediatos, solo tú y el ambiente. Y vaya ambiente, cada rincón parece diseñado para evocar algo entre desolación y dignidad. Las paredes húmedas, el lento abrir de una puerta que suena como si estuviera suspirando por última vez. De repente, los menús ya no son lo más interesante. Lo es el acto de caminar lentamente. Mirando todo, observas el musgo que crece entre las piedras del suelo. Es tan real que casi puedes oler la humedad. Cada columna caída, cada antorcha extinguida, cada cadena colgante parece contarte una historia en silencio. Una historia sobre abandono, sobre espera. Porque sí, tú sabes que esta es una zona tutorial, pero Dark Souls no tiene zonas de práctica como otros juegos. Aquí no te dan caramelos por apretar botones bien. Aquí, el entorno mismo es una lección de contemplación. Avanzas como si recorrieras las ruinas de un imperio guay en realidad. Eso es lo que haces. Han curiosidad conocida. El diseño de niveles del refugio está basado en castillos europeos medievales reales, pero reinterpretado con un toque casi teatral. Todo está dispuesto para parecer funcional, puertas, pasajes, celdas, pero también simbólico. Por ejemplo, la celda donde comienzas está sobre un ataúd sellado. Mensaje sutil, tal vez perturbador, definitivamente, y entonces, sin esperarlo, miras hacia arriba y hay una ventana sin cristal, filtrando una luz tenue, como si el sol dudara en participar de este mundo. Por un segundo te detienes, no porque algo te ataque, sino por la escena te pide respeto. Es un momento perfecto para hacer nada, solo quedarte ahí, observando cómo cae la luz sobre una losa de piedra. Es como si estuvieras dentro de un cuadro de Caravaggio, pero dirigido por alguien con gusto por la arquitectura derruida y la tristeza atmosférica. Cada lugar aquí tiene un propósito emocional antes que práctico. Y eso no es común en videojuegos, mucho menos en los que llevan contadores de vida y daño por segundo. Un dato excéntrico: en un rincón del refugio hay un barril que no parece tener función alguna, pero si lo golpeas, de él salta un lagarto de cristal. Muchos jugadores pasan por ahí durante años sin descubrirlo. Otros lo matan sin saber que era. Unos pocos, como tú, se detienen a observarlo y descubren que este mundo está vivo, solo, que no le interesa en absoluto avisarte. Tu caminar te lleva a una sala amplia, iluminada por el tenue azul de una hoguera apagada. El espacio resuena con una calma inquietante. No hey música, solo los sonidos de tus pasos, tu escudo contra la pierna, el roce de tu capa, y sin darte cuenta, comienzas a caminar en círculos, no buscando nada, solo sintiendo a los jugadores. Todavía debaten si el ritmo lento de Dark Souls es una limitación técnica o una decisión artística consciente. Algunos argumentan que todo esto responde a la manera en que el hardware de la época podía manejar espacios interconectados. Otros sostienen que la lentitud
Es el punto en un ritmo que te obliga a prestar atención a cada piedra ansea. Cual sea la verdad, Tino, Ten, Quilla. Has jugado shooters donde todo explota cada 3 segundos. Has corrido por mundos abiertos donde los NPC te gritan direcciones como si fueras un Uber con amnesia. Aquí, nadie te apura. Nadie espera nada de ti. Ni siquiera el juego, guay. Eso es raro. Y precioso antes sientas en una esquina, literalmente en pruebas. El botón de sentarse. Tu personaje, sea cual sea la forma inhumana que hayas escogido, se pliega. Con Ansa Spirit, la cámara baja. Y el mundo parece aún más enorme, más indiferente, más viejo. Es justo aquí donde comprendes que Dark Souls no solo te lanza enemigos, te lanza emociones ambientales. Soledad. Especialmente, pero también una especie de consuelo en esa soledad. Como si dijera, Ansí, esto es un lugar olvidado, pero tú estás aquí ahora y eso lo hace existir de nuevo. Dato curioso académico. Algunos ensayos han comparado las ruinas de Dark Souls con la estética japonesa del wabi-sabi. La belleza de lo incompleto, lo transitorio, lo deteriorado. Y aunque From Software nunca lo ha confirmado, las similitudes son tan fuertes que uno se pregunta si no estás caminando por un jardín. Zen arruinado por la edad oscura y tú solo querías mirar un menú. Al final, decides volver hacia donde viniste, no porque haya nada allí, sino porque cada ruta en este juego es circular. Es un mundo que se repliega sobre sí mismo como un poema maldito. Y en el centro de ese poema estás Tuan, el lector, el jugador, el vagabundo. No hay música, solo el leve murmullo del viento digital. Y el crujir de tus botas sobre piedra antigua. No estás explorando, estás recordando. Tú decides que ya fue suficiente caminar sin rumbo. Aunque claro, en Dark Souls, incluso elegir un rumbo puede sentirse como interpretar señales de humo mientras estás atrapado en una cueva. Pero hoy estás relajado, así que giras hacia esa puerta enorme que aún no abriste. Tiene ese aspecto clásico de seguro. Hay algo letal detrás. Y claro, eso es exactamente lo que la hace irresistible, pero no la abres de inmediato. En vez de eso, navegas otra vez por los menús, porque sí, volvemos a eso. Has cambiado de zona, sí, pero la interfaz sigue ahí, constante, esperando, como un mayordomo de voz baja que te ofrece el té digital de tus estadísticas. Revisas tu escudo, tu espada, en ese talismán que aún no entiendes del todo, pero que igual equipaste porque brillaba. Describes mentalmente los iconos como si fueras un guía de museo. Aquí vemos un símbolo arcano que representa la carga de equipo, o tal vez un insecto con problemas de columna. Nadie lo sabe. Es ridículo lo mucho que puedes aprender de solo leer descripciones. Tomas uno de esos objetos consumibles, un alma pequeña de no muerto, y relees su entrada por 5ª vez. El alma de alguien que no supo morir bien, dice más o menos. ¿A qué se refiere eso? Falló el trámite. Se le fue el bus al inframundo. Y luego recuerdas algo en cada objeto. Tiene historia. Pero lo más brillante es que la historia no está escrita toda en un solo lugar. Tienes que armarla. Como armar una mesa de IKEA sin manual. Y con tornillos malditos. Dato ampliamente conocido. Las descripciones de ítems en Dark Souls son una de las fuentes principales para reconstruir su historia. No hay cinemáticas largas, ni textos obligatorios, solo fragmentos, pedazos de phrases, pistas envenenadas de lore que solo se completan después de jugarlo varias veces. Y discutirlo online con extraños en Reddit a las 2 de la mañana. Deslizas hasta la pestaña de anillo. No llevas ninguno todavía, pero igual examinas los espacios vacíos como si fueras a colgar arte. 4 huecos, 4 decisiones. MS, Adel, encontrarás el melodógrafo que mejora la carga de equipo. Y cuando eso pase,
Tu personaje podrá rodar con más dignidad que una mesa de piedra en bajada mientras exploras los menús. ¿Piensas? ¿Por qué esto es tan reconfortante? Tal vez porque en medio del caos oscuro y los enemigos impredecibles, el menú es un lugar estable. No cambia, no te grita, no te castiga. Solo te ofrece información. En un mundo que te odia activamente, la interfaz es como un amigo ligeramente asocial, pero muy organizado. Andato excéntrico. En los archivos del juego hay múltiples descripciones de objetos que fueron eliminados o modificados antes del lanzamiento. Algunos fans han recopilado estos ítems fantasma para reconstruir líneas de tiempo alternativas del lore, como si Dark Souls fuera una telenovela cósmica que cambió de guionista a último minuto. Cierra el menú, giras la cámara, la puerta aún espera, la abres lentamente en Crujent. Da la bienvenida con un eco que no te gusta. Cruzarla es como atravesar una membrana entre mundos. Guay. Al otro lado, por supuesto, está él, el demonio del refugio. Grandave, con alas que claramente no funcionan, y una masa que parece fabricada a partir de trauma emocional sólido, pero esta vez no entras corriendo en T. Detienes justo antes del umbral. Giras la cámara lentamente. Ves como tu sombra proyectada baila sobre las piedras. Puedes invocar recuerdos de batallas anteriores. Antún, con menos paciencia, atacando sin pensar, rodando demasiado tarde. Bebiendo estos como si fuera refresco, no esta vez. Esta vez lo observas. Te fijas en sus movimientos, en cómo se balancea ligeramente, como una figura de museo animatrónica esperando activarse. No hay música aún. Solar, su respiración lejana, su existencia pesada. Decides caminar hacia Elam, pero sin prisas, como si estuvieras entrando a una exposición de arte moderno, y la escultura pudiera pegarte un mazazo si la miras mal. La pelea empieza o eso cree él. Tú mantienes distancia, solo das vueltas, esquivas, observas. Es un ejercicio de mindfulness, versión Souls, porque a veces no necesitas vencer al jefe, solo necesitas conocerlo, su timing, sus intenciones, su lenguaje corporal. En curiosidad con debate. Algunos fans todavía discuten si el demonio del refugio está allí para morir o para observar. Técnicamente, puedes derrotarlo en tu primera aparición si logras bajarle la vida con armas débiles. Un hecho que muchos streamers han usado como prueba de habilidad, pero otros sugieren que su función narrativa es más profunda, a mostrarte que incluso los dioses se caen a pedazos ante y tú simplemente esquivas y ruedas y te detienes hasta que, en un acto de comedia involuntaria, caes por error en uno de los huecos del piso inco. Ahí es cuando redescubres otra cosa que el menú no te advierte. El juego tiene memoria. Esa caída activa una secuencia una puerta se abre. Se revela en el juego, no olvida tus tropiezos. Los incorpora, reapareces en un pasillo lateral. Te sacudes el polvo digital y decides no repetir el error. Vuelves a caminar lento. Vuelves a respirar y entras de nuevo a los menús, esta vez para equipar un nuevo escudo, uno feo, pero más resistente, porque aquí la estética viene después de la supervivencia. Dato curioso, algunos speedrunners han memorizado el número exacto de frames entre cada ataque del demonio del refugio, lo que les permite derrotarlo desnudos y con las manos vacías. Es la versión Souls de resolver una ecuación con un grito de guerra. Tú no eres uno de ellos. Tú eres otra clase de jugador, uno que aprecia el musgo en las paredes, el sonido de los menús, el ritmo hipnótico de abrir y cerrar inventario, como si fuera un ritual zen. Finalmente, después de otra pausa para leer por enésima vez la descripción del frasco de estos, el calor del sol, hecho líquido, pero verde y espeso,
Tú sales del menú y te giras, levantas tu escudo y sonríes, no porque estés listo, sino porque entiendes que aquí estar listo no importa. Ya con el corazón algo más calmado, decides que es momento de revisar otra pestaña del menú que usualmente pasas rápido en el mapa de controles. Suena aburrido, sí, pero en Dark Souls no hay tutoriales que te tomen de la mano, así que entender los controles es un acto de supervivencia y curiosidad. Empiezas a repasar cada botón, cómo atacar, cómo rodar, cómo bloquear, cómo usar objetos. Pero lo haces de manera diferente esta vez, con atención casi reverente, como si estuvieras aprendiendo un idioma antiguo, una lengua muerta que solo unos pocos comprenden y hablan con fluidez. Porque, francamente, lo que para otros juegos es un tutorial, aquí es un ensayo práctico sobre cómo no morir en repasas la mecánica de rodar. Es clave. Mucha gente cree que esquivar es solo apretar un botón y ya. Pero tú sabes que no es así. El timing es una danza, un ritual sagrado. Rodar demasiado pronto o demasiado tarde es la diferencia entre una muerte rápida y una lenta agonía. Es como intentar construir rápido en Fortnite. Sin materiales simplemente no funciona. Luego te concentras en la gesticulación y es que tu personaje puede hacer para comunicarse con otros jugadores en línea. Un saludo, un gesto de sorpresa o la clásica reverencia. Aunque ahora no haya nadie conectado, te imaginas miles de jugadores haciendo la misma reverencia en diferentes partes del mundo. Un ejército invisible de guerreros fracasados y obstinados, a curiosidad ampliamente conocida a la comunidad de Dark Souls utiliza estos gestos para crear rituales de duelo, actos de respeto e incluso bromas elaboradas entre jugadores invasores y anfitriones. Es un lenguaje no verbal que ha evolucionado tanto como el propio juego al pasar a la pestaña de estadística. Contemplas la tabla fría y numérica que describe tu personaje en vitalidad, resistencia, fuerza, destreza, inteligencia, fe y suerte. Cada número tiene un peso, una historia, un futuro potencial. Pero lo que más te llama la atención es cómo estos números no te garantizan nada. Puedes tener fuerza 40 y seguir muriendo en la primera batalla si no tienes cabeza en los debates académicos sobre las estadísticas en Dark Souls son infinitos. Por ejemplo, si la destreza realmente afecta la velocidad de ataque o solo la precisión. Algunos jugadores juran que la fe puede curar más que el propio estos, mientras otros lo descartan como mitología urbana. En resumen, a nada está del todo claro, y todo está sujeto a interpretación. Y mientras exploras estas estadísticas, te das cuenta que, aunque las cifras pueden parecer frías, están en constante movimiento. Cada alma que recoges, cada nivel que subes, es como añadir una pincelada a un cuadro que solo tú estás pintando. Además, observas la carga máxima que puedes llevar. Aquí se explica por qué algunos jugadores prefieren armaduras ligeras. Porque rodar bien, ser rápido y evitar golpes es más efectivo que intentar aguantar todo de pie como un tanque. Es una filosofía que pone la agilidad por encima de la fuerza bruta. Y para alguien que busca desconectar y disfrutar, es más relajante rodar por ahí, esquivando que estar estancado bloqueando con un escudo pesado. Un dato excéntrico, existe un mito en la comunidad que la suerte en Dark Souls influye en la probabilidad de que ciertos objetos raros caigan de los enemigos. Pero la mayoría de expertos coinciden en que su verdadero propósito es más ambiguo y sirve para los hechizos oscuros más que para la fortuna en botines. Finalmente, cierras el menú con una sonrisa medio irónica, porque en este juego, entender los controles y las estadísticas no es una garantía, pero sí una pequeña victoria, y eso es suficiente para hoy.
con las estadísticas ya revisadas y una mejor idea de cómo moverte, decides dedicar un momento a explorar la sección de hechizos y milagros del menú. No porque planees usar magia, sino porque en Dark Souls, incluso si no te gusta la magia, entenderla es como conocer los ingredientes secretos de una receta maldita. Ante ayuda a saber contra qué te enfrentas, abres la pestaña y ves una lista de conjuros, cada uno con nombres evocadores que parecen sacados de un grimorio antiguo. Hay hechizos para atacar a distancia, otros para curarte, y algunos que parecen más trucos de ilusionista que magia real. El primer hechizo que ves es Proyectil Mágico, una bola brillante que se lanza con un ligero retardo. No paras, gran cosa, pero imaginas que en manos expertas puede ser devastador. Un poco más abajo está Milagro de Curación. Lo has visto usar en videos, donde los jugadores se regeneran salud con un brillo celestial. Aquí, leyendo la descripción, entiendes que no es solo un hechizo, sino un acto de fe en un mundo sin esperanza. Algo poético, en un sentido retorcido. Luego están los hechizos oscuros, con nombres que suenan a maldiciones olvidadas y secretos susurrados en la noche. Algunos dicen que usar estos conjuros puede corromperte, pero otros los veneran como fuente de poder absoluto. Como siempre en Dark Souls, la verdad está cubierta de sombras. Curiosidad ampliamente conocida, los hechizos en Dark Souls requieren un atributo llamado fe o inteligencia para ser efectivos, lo que significa que especializarse en magia implica construir tu personaje con mucho cuidado, sacrificando fuerza o resistencia para ganar poder arcano. Sin embargo, tú notas algo más. Los hechizos tienen una mecánica interesante de equipamiento. No basta con tenerlos en el inventario, sino que debes asignarlos a un espacio limitado en tu barra rápida. Esto te obliga a elegir qué magias llevar en cada momento, un detalle que te recuerda la importancia de la planificación en un juego, donde cada recurso es escaso. Exploras las descripciones con calma, saboreando cada palabra. Algunos hechizos tienen relatos propios, como si fueran reliquias mágicas con historia, no solo herramientas de combate. Un hechizo llamado Llama de Dragón tiene una descripción que sugiere que fue robado de una bestia ancestral, pero también advierte que usarlo puede atraer atención no deseada. Dato excéntrico en la versión original japonesa. Algunos nombres y descripciones de hechizos tenían matices poéticos que se perdieron en la traducción, lo que ha generado debates entre puristas sobre cuál es la interpretación correcta del lore mágico. Mientras cierras el menú, te das cuenta de que incluso si nunca lanzas un hechizo, el simple hecho de conocerlos te hace sentir más conectado con el mundo, como si estuvieras leyendo las páginas invisibles de un libro que nunca podrás terminar, pero que cada tanto te regala un fragmento de sabiduría. Y con esa sensación, apagas la consola por un momento, dejando que el suave zumbido del ventilador y la penumbra te envuelvan. No is on final, sino una pausa, una respiración en medio de un viaje que apenas comienza. Ahora que has dedicado tiempo a los menús, a las estadísticas y hasta a la magia, decides explorar el apartado de armas y mejoras con la calma de un coleccionista en un mercado de antigüedades. Porque, aunque no lo creas, aquí no solo tienes que elegir un arma, tienes que conocerla, entenderla y hasta acariciarla con la mirada. Abres el inventario y ves tu espada inicial, sencilla, sin brillo ni pretensiones, pero confiable. En la descripción te cuentan que es un arma común entre los caballeros caídos, un símbolo de perseverancia más que de gloria. Suena triste, pero reconfortante junto a ella. Un hacha oxidada que encontraste por accidente, probablemente olvidada por otro jugador que decidió que era inútil. Al seleccionarla, lees la descripción y descubres que su filo está diseñado para romper armaduras, no para cortes precisos. Es el martillo del artesano rudo,
El vecino que no sabe palabras bonitas, pero sí cómo arreglar las cosas a golpes. Empiezas a pensar en la variedad de armas que Dark Souls ofrece. Espadas largas, espadones, lanzas, mazas, arcos y más. Cada una con una historia, una forma de usarla y un ritmo propio. Es como elegir un instrumento en una orquesta donde cada nota puede ser tu última curiosidad. Ampliamente conocida, las armas en Dark Souls pueden ser mejoradas con materiales llamados Titan. Existen varias clases: anormal, gruesa, incumbida y más. Esta mejora no solo aumenta daño, sino que puede cambiar la escala de atributos que el arma usa para calcular su efectividad, lo que abre un mundo de posibilidades para la personalización añadida. Revisar las mejoras disponibles. Ves que aún no tienes materiales suficientes para mejorar tu espada, pero la idea de acumular titanita te motiva. Sabes que cada mejora puede ser la diferencia entre sobrevivir a un jefe o convertirte en decoración de muro en dato excéntrico. En la comunidad se ha creado el llamado carril de titanita, que es básicamente una ruta para farmear materiales específicos sin morir demasiadas veces. Casi como una peregrinación sagrada para los fans del juego. Mientras miras el menú, te preguntas por qué la mejora de armas tiene tanto peso en la experiencia. No es solo cuestión de números, es una manera tangible de sentir que tu personaje crece. Cada fragmento o cada trozo de titanita es una promesa silenciosa. No te rindas todavía. Por último, decides probar un arma nueva que encontraste hace poco en una daga ligera con estadísticas modestas, pero que tiene la palabra rápida en la descripción. La equipas y te imaginas corriendo a toda velocidad, esquivando ataques como un ninja espectral. Claro, todavía no la has usado en combate, pero soñar es gratis. Encierra el menú con una sonrisa, porque aunque no estés matando monstruos en este momento, explorar los menús es parte del juego, es una experiencia en sí misma. Y tú, querido jugador nocturno, sabes apreciar ese detalle. Después de un rato explorando armas y mejoras, te decides a revisar la sección de armaduras y equipamiento. No porque planees ponerte una armadura pesada que te haga rodar como tortuga, sino porque aquí también se cuenta una historia. La historia de quién fuiste, quién eres y quién quizás quieras ser. Abres la pestaña y te enfrentas a una galería de piezas metálicas, cueros curtidos y tejidos gastados que, a primera vista, parecen sacados de un catálogo medieval. Pero, como ya aprendiste, en Dark Souls, nada es solo apariencia. A cada pieza tiene un trasfondo. La armadura de caballero, por ejemplo, tiene la descripción de un guerrero que no se rindió pese a la caída de su reino. La capa raída habla de exiliados que vagaron más allá de las murallas. Y esa armadura ligera y flexible que usas parece hecha para quien prefiere esquivar en vez de bloquear. En un detalle fascinante es la estadística de carga de equipo, que indica cuánto puedes llevar sin que tu movilidad se resienta. Aquí está la clave para la maniobrabilidad. Si llevas demasiado peso, tu personaje rueda lento, como si cargara una mochila llena de responsabilidades emocionales. La decisión sobre qué ponerte no es solo estética ni defensa, es un balance entre protección y agilidad. En realidad, es un ejercicio filosófico, una metáfora sobre cómo afrontar la vida, soportar mucho peso para protegerte o moverte libremente para evitar el daño. Curiosidad ampliamente conocida, la pieza de armadura llamada Set de Hoffel es famosa no solo por su alta defensa, sino porque lleva el nombre de un personaje legendario que en la narrativa del juego fue un maestro del peso y la fuerza bruta. Usarla hace que muchos jugadores se sientan como un tanque imparable, hasta que descubren que su rol aquí es más poético que práctico. En un rincón del menú notas la estabilidad del escudo. No todos los escudos bloquean igual, absorben mejor los golpes
Otros apenas detienen un leve soplido. Es un detalle técnico que cambia el combate sin que te des cuenta hasta que sufres un empujón inesperado y caes de espaldas al dato excéntrico. Existe una pieza de armadura llamada pantalones del falso caballero que no aparece en la historia principal, pero que se ha convertido en meme entre los fans por su bajo nivel de protección y aspecto ridículo. Sí, incluso en un juego serio. Hay espacio para lo absurdo mientras cierras el menú. Piensas que Dark Souls es más que un juego de espadas y hechizos. Es un museo de historias de acero y piel. Un lugar donde cada pieza que eliges para tu personaje habla de tu estilo, tu historia y tu estado de ánimo. Así que, con tu equipo cuidadosamente seleccionado, decides que es hora de seguir explorando. Pero esta vez, con paso firme y consciente, como quien lleva un abrigo pesado en una noche fría, sabiendo que el peso tiene su precio, pero también su propósito. Con tu armadura y armas listas, decides echar un vistazo a la sección de atajos y rutas que has desbloqueado hasta ahora. No un mapa literal, porque el juego no ofrece uno, sino esa sensación que tienes al conocer un pasillo secreto, una escalera escondida o una puerta que se abre solo con la llave correcta. Esa información que solo el tiempo y la exploración te regalan. ¿Recuerdas que en Dark Souls cada atajo es como un susurro en la oscuridad, algo que te alivia la tensión, como encontrar una cafetería abierta en medio de la noche después de una larga caminata? Un pequeño triunfo silencioso. Piensas en el atajo que conecta la zona inicial con la hoguera central, ese que te permite volver sin tener que recorrer todo el camino de nuevo. Ese momento en que la puerta se abre y te das cuenta de que el mundo es un poco más amable, aunque siga siendo un lugar brutal en curiosidad ampliamente conocida. La interconexión de las zonas en Dark Souls es una de las maravillas del diseño de nivel. La ciudadela, el bosque, las catacumbas, todas conectadas en una red compleja que incentiva la exploración y recompensa la memoria espacial. Pero también hay atajos ocultos, algunos tan bien camuflados que pasas horas sin notarlos, como la puerta secreta tras la estatua que no parece más que una decoración, o la palanca que está justo a la vista, pero que ignoraste porque parecía parte del paisaje en dato excéntrico. Algunos jugadores han encontrado atajos que técnicamente no deberían existir, gracias a bugs o errores del juego. Estos glitches se han convertido en leyendas urbanas, como puertas fantasma que conectan mundos sin permiso mientras navegas mentalmente por tus caminos conocidos. Te das cuenta de que la verdadera maestría no está solo en combatir, sino en conocer el terreno, en saber cuándo acelerar y cuándo detenerse para respirar, para observar. Y en ese sentido, abrir el menú para revisar tus progresos es como volver a ese museo que habías visitado antes, pero esta vez con un mapa invisible en la mano, y la sensación de que cada pasillo recorrido te ha cambiado un poco. El juego no solo te pone trampas y monstruos, te pone recuerdos. Y esos recuerdos son tu brújula al cerrar el menú. Sonríes, sabes que el viaje es largo, que todavía hay puertas que abrir, caminos por descubrir, secretos por desvelar aún. Pero por ahora, solo quieres sentarte junto a la hoguera, tomar un respiro y dejar que el mundo oscuro siga su curso, porque aquí, en Dark Souls, incluso desconectar es una forma de resistencia. Después de reposar junto a la hoguera, decides explorar la pestaña de mensajes y ayudas de otros jugadores. Aunque esta función parece simple, es una de las características más únicas y encantadoras de Dark Souls. Es como una red invisible de manos amigas que te guían desde la oscuridad. Los mensajes aparecen escritos en el suelo y cada uno puede ser un consejo, una advertencia o una broma. A veces te dicen cuidado, trampa adelante,
otras veces simplemente prueba a rodar. Y aunque algunos son spam de jugadores intentando confundir a otros, la mayoría son genuinos intentos de ayudar en un mundo que te quiere ver caer. Lees uno que dice: el jefe no es tan difícil como parece, solo no te rindas. Sonríes, porque esa frase podría aplicarse tanto al juego como a la vida misma. Curiosidad ampliamente conocida. El sistema de mensajes fue implementado para fomentar la cooperación indirecta en un juego que a menudo es solitario y brutal. Ha creado una comunidad que se ayuda sin verse, a través de señales efímeras. En un mundo peligroso también notas que algunos mensajes son trampas sutiles. Por ejemplo, uno que señala un camino seguro cuando en realidad hay un enemigo escondido listo para emboscar. Eso te recuerda que la confianza aquí debe ganarse y perderse rápido. Dato excéntrico: existe una comunidad dedicada exclusivamente a crear mensajes artísticos y poéticos dentro del juego, transformando el suelo en un lienzo colaborativo de experiencias y emociones. Al navegar por estas señales, sientes que no estás solo en esta aventura, que miles de jugadores en distintos momentos han dejado su huella, su consejo o su humor para ti. Es una forma de compañía silenciosa, imperfecta y hermosa. Cierras el menú y por un momento te permites imaginar cómo sería compartir hoguera con esas almas anónimas. Risas, gestos, historias entrecortadas, un respiro en la oscuridad. Ahora, miras alrededor y te das cuenta de que incluso explorando menús y leyendo mensajes, estás construyendo un vínculo con el juego. No solo con sus enemigos, sino con su gente, con su mundo. Ni eso, quizás, es la verdadera magia de Dark Souls. Ya casi al final de este viaje, decides tomar un momento para revisar la sección de logros y estadísticas de juego. Sí, esos números y medallas que muchos ignoran, pero que aquí tienen un significado especial, porque reflejan no solo tu progreso, sino también las historias ocultas que has vivido, las derrotas que has sufrido y las pequeñas victorias que has celebrado en silencio al abrir este menú. ¿Ves cuántas horas llevas invertidas? ¿Cuántos enemigos has derrotado? ¿Cuántas muertes? Acumulas un número que podría asustar a cualquiera menos a ti. Es un resumen de tu resistencia, de tu capacidad para levantarte una y otra vez. Incluso el porcentaje de logros desbloqueados tiene un aura misteriosa, como si fuera un mapa hacia secretos aún por descubrir en curiosidad ampliamente conocida en Dark Souls. Los logros no solo premian completar misiones, sino también acciones peculiares como descubrir secretos, usar ciertos objetos o incluso morir en circunstancias específicas. Son un incentivo para que explores cada rincón del juego y para que experimentes sin miedo. Es uno que dice que has muerto más veces que un guerrero en 1000 batallas y sonríes con esa mezcla de frustración y orgullo que solo un verdadero jugador de Dark Souls entienda. Dato excéntrico: existe un grupo de jugadores obsesionados con obtener todos los logros, incluso aquellos que requieren realizar tareas extremadamente difíciles o tediosas, conocidos coloquialmente como completionists torturados, quienes ven en esa búsqueda un reto casi filosófico. Mientras navegas por estas estadísticas, te das cuenta de que el menú es más que números. Es un espejo que refleja tu viaje personal, un diario silencioso que documenta tu historia única en un mundo que no espera a nadie. Cierras el menú, apagas la consola lentamente y te recuestas, dejando que la noche te envuelva. Respiras profundo, consciente de que en esta sesión no hubo grandes batallas ni victorias épicas, pero sí un encuentro íntimo con el alma del juego. Sientes tranquilo, sabiendo que, aunque mañana vuelvas al combate,
Esta pausa fue necesaria, porque incluso en un mundo oscuro y peligroso, tomarte un tiempo para simplemente explorar, contemplar y desconectar es la forma más valiente de jugar. Ahora que el silencio se extiende, te invito a dejar que la calma te envuelva lentamente, como una capa suave que protege contra el frío del mundo exterior. Respira despacio y siente como cada músculo se relaja, como tus pensamientos se vuelven ligeros y libres de prisas. Este no es un final sino un respiro, una invitación a descansar, a desconectar del caos y a reconectar contigo mismo. En la penumbra de esta noche, estás seguro, protegido por la serenidad que solo el tiempo dedicado a ti puede ofrecer. Aunque quizás mañana vuelvas a enfrentarte a enemigos implacables, a puzzles intrincados y desafíos imposibles. Pero, por ahora, cierra los ojos con la certeza de que hiciste algo valioso. Pausaste, exploraste y encontraste belleza en lo sencillo. El mundo de Dark Souls puede ser oscuro y cruel, pero también está lleno de momentos de silencio, de historia y de luz tenue. ¿Y tú, viajero nocturno, has descubierto una de esas luces en que tu descanso sea profundo y tus sueños tranquilos?